Iglesia cristiana, firme con Cristo. Iglesia cristiana, firme con Cristo. Y estaban todos escritos en un libro y en el día que debían ser plasmados, sin que ni aun uno de ellos existiera. Dijo, el término libro significa mi mente, subconsciente, porque la chispa está en el subconsciente. Por eso ora el budista, ora el hindú, ora el chino, el brujo, y logran lo que quieren, porque esa chispa es la conciencia que está en todo y se mueve por esas leyes. Entonces, cuando nosotros entendemos, y no es solo entenderlo, porque es que mucha gente lo entiende, pero no lo sabe ejecutar. Entonces, nosotros el propósito que debemos llegar a ejecutar, eso que estamos entendiendo, saber cómo moverlo, porque el tema es tener fe. Dice la palabra, todo lo que pidieres creyendo, lo recibiréis. Pero ¿qué es ese creer? Ese creer es saber conectar ese nivel de conciencia con esa chispa que genera una reacción en cadena. ¿Para qué? De lo invisible, desde donde estaban todos tus miembros y no estaban aún plasmados, lleguen por medio de esa ejecución, de esa conexión, de esas energías a llegar a ser plasmado. Esa mente ya venía con esa energía. Es que cuando se da la orden, ya es el tiempo de que venga y se canalice y se materialice. Comienza esa energía que ya se plasmó en ella a dar forma a esos miembros y a ese cuerpo. Pero ese no es lo contrario, no es después que el cuerpo comienza a dar forma a ese cuerpo que viene esa energía, no. Esa energía existe antes de que comience a surgir los miembros que ya estaban escritos en el libro. Por eso es que tenemos que entender que como es arriba, es abajo, como es dentro, es afuera. Arriba, la mente. Afuera, la materia, el cuerpo. Primero, estaban concebidos en el plan de Dios, ¿verdad? Segundo, se determinó Dios el día y la hora en que te tenían que comenzar a ser plasmado, porque ya eso estaba detallado. Tercero, viene entonces lo que es la materialización. Ahí viene la concepción, ahí comienza a desarrollarse el feto, las células se multiplican, el embrión, el feto, pero ya eso que se está desarrollando ahí ya se había edificado antes de, y ya se habían dispuesto todas las energías necesarias para que eso llegara a ser materializado. Por eso es que todo lo que vemos viene de lo que no se ve, porque es que todo lo que está aquí tiene que ser concebido ahí primero, y si no se concibe en esa dimensión de la conciencia, no puede llegar a este plano. Dijo que el libro significa mi mente subconsciente, que forma y modela todos mis órganos a partir de una célula invisible. Esa célula invisible es la chispa de conciencia que ya tenía ese ADN desarrollado en ella. Ella lo que viene al mundo es a cumplir con esa orden, ese mandato que se elaboró y se desarrolló de ella en este mundo. También señaló que, puesto que mi mente subconsciente había hecho mi cuerpo, podía igualmente recrearlo y sanarlo según el modelo perfecto concebido en su interior. Se explicaba que el clérigo le mostró el reloj, su reloj, y dijo, esto estuvo un autor y el reloj debió tener la idea en la mente de ese autor antes de que se convirtiera en una realidad objetiva. Las realidades objetivas son aquellas que podemos
palpar y podemos manifestar a través del pensamiento consciente, de la mente consciente. Y para interactuar con el mundo material y la realidad que nos rodea, actúa a través de los 5 sentidos: la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. La realidad objetiva es la que nos hace interactuar con el medio ambiente en el cual nos desarrollamos físicamente. Pero la realidad subjetiva es la que se desarrolla a través de nuestro subconsciente, unificado a la conciencia infinita, a la conciencia. Y esa realidad, para poder interactuar entre el mundo espiritual y el mundo físico, se vale de otros sentidos, que son la intuición, la visión, percepción, discernimiento. Y hay otro más sentido que no me vienen ahora a la mente, pero que son a través de lo cual ella interactúa con la conciencia infinita, Dios, nosotros y el mundo físico. Entonces dice él, esto debió haber estado en la mente antes de que el reloj se convirtiera en una realidad objetiva que se desarrolla y se despliega a través de los sentidos físicos que tenemos para poder interactuar con el mundo físico. Y para poder arreglarlo en caso de que se descompusiera, de que se dañara, mi amigo me recordó que la inteligencia subconsciente que creó mi cuerpo era como un reloj y sabía exactamente cómo curar y restaurar y dirigir todas las funciones y los procesos vitales de mi cuerpo, pero tenía que darle la perfecta idea de salud. Esto actuaría como una cura y el efecto sería una curación. Esto actuaría como una causa y el efecto sería la cura. Funciona. Exactamente. Como él lo diseñó, él lo concibió en el subconsciente, en el mundo espiritual. Él sabe perfectamente cómo debe funcionar ese reloj porque él lo creó para que funcionara. Entonces, cuando el reloj se daña, ¿a dónde va él? Al modelo perfecto que tiene en su mente, a repararlo. Eso mismo debe suceder con nosotros cuando queremos sanar el cuerpo. En la concepción que hubo de nosotros, de la conciencia infinita, en el plan que se desarrolló, donde fuimos diseñados perfectamente sanos, ese plano, ese original permanece en esa conciencia. Entonces, si nos enfermamos o si nos dañamos, ¿a dónde tenemos que acudir a buscar ese original? En el plano subconsciente de la conciencia, que es el plano de Dios, a través del cual Dios actúa e interactúa con la realidad física, con la realidad objetiva, y por eso nos dio 5 sentidos. Entonces, el autor comenta, dice, oré en forma muy sencilla, no hay que hacer una parafernalia de oración de sencilla, del modo siguiente. Escucha la oración. Mi cuerpo y todos sus órganos fueron creados por la inteligencia infinita de mi mente subconsciente. ¿Qué está diciendo él? Mi cuerpo y todos sus órganos fueron creados por la inteligencia infinita de mi mente subconsciente. ¿Por qué dice eso? ¿Qué dice el Salmo 139? Mis miembros sin formar vieron tus ojos y estaban todos en un libro escrito. Y en el día debían de ser plasmados sin que ninguno de ellos existiese. O sea que ya antes de tú estar aquí, de tú estar en este plano físico, ya había una especie de contrato con el Creador, donde su conciencia se iba a experimentar en ti. Por eso dice aquí la oración, fueron creados por la inteligencia infinita de mi mente subconsciente. ¿Y quién es el subconsciente?
el que trae las realidades. ¿Quién es el que crea? Dios. ¿Quién es el que crea realidades? Dios. ¿Quién es el que puede hacer milagros? Dios. Pero ¿cómo Dios puede hacer esos milagros en ti? Experimentándose de tu mente subconsciente. Esta sabe cómo sanarme. ¿Por qué? Porque ella fue la que te concibió, ella fue la que desarrolló el plan que Dios concibió para ti, de cada órgano, de cada miembro, de cada célula, de cada átomo de tu cuerpo. Ella fue la que trató con él, que es él mismo, en su conciencia, experimentándose en ti. Entonces, está transformando ahora todos los átomos de mi ser, haciéndome íntegro y perfecto ahora. Dios, doy gracias por la curación que me está sucediendo en estos momentos. Maravillosas son las obras de la inteligencia creadora en mi interior. Oré en alta voz durante unos 5 minutos, 2 o 3 veces al día, repitiendo la simple oración arriba citada. Unos 3 meses después, mi piel se recuperó y quedó lozanamente perfecta. Quiero explicar esto ahora a la luz de lo que estamos estudiando de la mente subconsciente. Dice Pablo en 2 Corintios 10:3, pues aunque andamos según la carne, no militamos según la carne. Como dije anteriormente, dice andamos según la carne, quiere decir que andamos según nuestra mente consciente y su pensamiento objetivo, que interactúa con la realidad a través de los 5 sentidos: la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Pero luego dice él, aunque andamos según la carne, los sentidos que podemos ver y percibir, no militamos según estos sentidos, porque ya nosotros entonces estamos conectados a la fuente de vida, a la conciencia infinita que es a través de Cristo Jesús, que es Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces, dice, no militamos según esos sentidos. Son otros sentidos los que actúan a través de la mente subconsciente, los que van a desarrollar en nosotros el verdadero sentir y vivir conforme la palabra de Dios. Según lo que explicaba, el subconsciente trabaja también a través de 5 sentidos, que son los mismos 5 sentidos que no habla la Biblia en su palabra. Entre esos 5 sentidos está el don de discernimiento. El subconsciente trabaja a través de ese discernimiento. Intuición también. El subconsciente trabaja a través de la intuición. De la visión remota, el don de visión, eso es un medio a través del cual trabaja el subconsciente. No sé si es el discernimiento, trabaja a través del discernimiento. Y hay otros dones que quizás se me escapan en este momento, pero que son los mismos dones que te dice la Biblia, a través de los cuales debe funcionar el cuerpo espiritual de Cristo. Entonces dice aquí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en el Señor para destrucción de fortaleza. Entonces, las armas de nuestra milicia con las que vamos a contrarrestar ese pensamiento es un pensamiento positivo sustentado sobre un discernimiento real de la verdadera realidad de las cosas que te están afectando. ¿Por qué? Porque muchas cosas te están afectando en el momento físico, pero el trasfondo es un trasfondo espiritual. Por eso dice, para destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez del enemigo que se levanta contra el conocimiento de Dios, cautivando los pensamientos. ¿Por qué dice pensamiento? ¿Qué tiene que ver si esto no es así? Que Pablo menciona pensamiento donde la guerra es física. ¿Por qué tiene que trabajar el pensamiento? Porque el fondo real de la guerra es la guerra contra la mente subconsciente y la mente consciente. Y luego dice, y llevándolo a la obediencia de Cristo, estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, la clave está en comprender, entender, encontrar la llave para trabajar nuestro subconsciente.
Pues bien, aquí el profeta se le está diciendo que clame a voz en cuello y que no se detenga. Alza tu voz como trompeta, o sea, que le diga la verdad, que la diga clara y alta. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Porque el Señor, en medio de un ayuno, está diciendo al pueblo de Israel, que somos nosotros hoy, que están en una rebelión al hacer lo que están haciendo y que están en pecado al hacer lo que están haciendo. Y ahora le va a decir, ¿por qué están en rebelión y por qué están en pecado? Esto está en el versículo 2. Dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia, o sea, gente que obedeció su mandamiento, que no blasfemó al Señor al querer hacer algo, que no hubo presunción en ello, en el querer atribuirse una prerrogativa fuera de contexto. Entonces dice que me buscáis como gente que hubiera hecho justicia, que no hubiese dejado la ley de Dios, me piden juicio, justo juicio, y quieren acercarse a Dios. En el versículo 2 él está dando la respuesta al versículo 1. Dile que están en rebelión al ayunar en pecado. Bien. Luego en el versículo 3 dice, sigue dándole más respuesta de por qué están en rebelión. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debate ayunáis y herir con el puño inicuamente. Y luego entonces le dice, ¿cómo tienen que ayunar? Dice, no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Oye, ellos estaban ayunando, estaban clamando al Señor 21 días, rogando y rogativa, ayunando, buscando. Y dice, no ayunéis, no ayunéis como hoy para que vuestra voz se oiga en lo alto. O sea, no ayunen de esa forma, no ayuden en rebelión. Primero, antes del ayuno, hagan un pacto de obediencia conmigo, humíllense, apártense del pecado y hagan paz conmigo, dice Jehová. Entonces, luego que él le da todos estos consejos, escucha aquí lo que sigue diciendo. Está el ayuno que yo escogí, que de día aflijas el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿Qué es lo que hace la gente cuando ayuna? Se abstiene de alimento, se abstiene de agua y aflige su cuerpo. Y el Señor está diciendo, ese es el ayuno que yo escogí. ¿O es eso lo que yo quiero? Misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificio. Entonces, dice el Señor, ese es lo que yo te pedí. Y entonces luego le va a decir, no es más bien lo que yo te pedí, el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de impiedad, soltar la carga de la opresión, dejar ir la libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que parta tu pan con el hambriento y a los pobres y errantes albergues, desalbergue y casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te esconda de tu hermano. Si hacemos esto, entonces mira lo que dice el Señor, cómo va a reconocer ese ayuno. Si haces esto, esas son palabras mías, si haces esto, dice el Señor, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti,
y la gloria de Jehová será su retaguardia. Aquí viene lo lindo. Aquí viene entonces, haciendo esto que él dice, esos consejos, viene lo que él va a hacer. Entonces invocarás y te oirá Jehová y dirá, heme aquí, hijo mío, me estaba llamando, me estaba buscando desayuno. Entonces, ahí es que viene y se da ese encuentro de que la persona dice que tuvo un encuentro con Dios, que Dios vino a su presencia, que Dios vino a su encuentro, que pudo soñar con Él, que pudo escuchar su voz, que pudo ver la gloria de Dios, que pudo ver el reflejo de su carácter. Dirás, heme aquí. Y luego entonces dice, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres a tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará para siempre. Escucha, esto es lo bello de hacer el ayuno en la condición que el Señor pide. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y será como huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Y aquí viene el consejo donde estamos fallando. Y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, pilares fundamentales del carácter de Dios que hemos derribado con nuestra falsa presunción, con nuestro falso ayuno, con nuestra falsa presunción de obediencia. Los tuyos edificarán las ruinas y los cimientos, o sea, pilares. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas, o sea, los cimientos del fundamento del gobierno de Dios. Ruinas antiguas, cimientos de generación en generación. Levantarás y será llamado reparador de portillo, restaurador de calzada. Los principios morales de la ley de Dios fueron la calzada que Dios dio a su pueblo para caminar sobre ellos. En el momento que nos salimos de esa calzada, ellos caen sobre nosotros y nos aplastan y nos acusan de pecado. Pero cuando estamos caminando sobre esa calzada de los principios del fundamento de la ley de Dios, no hay mandamiento que nos pueda acusar, o sea que usted está sobre la ley. Cuando usted está caminando sobre la ley, no hay mandamiento que te acuse, porque está en obediencia. Ahora, cuando te desmontaste de esa calzada y estás en pecado, ellos te caen arriba y te acusan, señalándote dónde fallaste. Entonces, dice aquí que los tuyos serán edificadores de ruinas antiguas, reparadores de portillos, restauradores de calzadas. Y lo interesante de esto es que, fíjate, el Señor, ellos están diciendo, Señor, ayunamos y no nos hiciste caso. No nos escuchaste ni te diste por entendido. Y el Señor entonces le responde, no me di por entendido porque en rebelión y en pecado estabas ayunando. Y te di las pautas y los consejos para que reimpulsaras tu ayuno. Y ahora te voy a decir en el ayuno que tanto en el pasado me fallaste como hoy en el presente me está fallando. Y por eso es que el Señor lleva el ayuno al sábado, que es el mandamiento que todos los cristianos le niegan entregar a Dios, le niegan sumir su obediencia a ese precepto. Por eso dice, entonces será restaurador de ruinas antiguas, reparadores de portillos, de generación en generación. Levantarás y restaurarás los portillos y enderezarás, restaurará la calzada por donde debes andar. Si estás andando por esa calzada y rompe uno de esos pilares, te vas a caer porque hay una brecha que le abre una puerta al pecado y toda esa ley te va a aplastar como si no hubiera obedecido ningún principio.
Entonces, por eso dice, ¿dónde me está fallando? En el pasado, ¿dónde falló su pueblo? ¿Qué hacía su pueblo? ¿Qué hizo el pueblo de Israel por lo cual Isaías lo amonestaba? Adoraban ídolos, adoraban imágenes y adoraban al sol. Adoraban al sol. Y adorar al sol, esa adoración se la daban el domingo, que era el primer día de la semana, día del dios sol. Entonces, estaban ayunando en desobediencia, en rebelión y en pecado. ¿Cómo lo iba a escuchar Dios? ¿Cómo Dios puede hoy escuchar nuestro ayuno de igual manera como lo hizo en el pasado? Si estamos en la misma rebelión. Le estamos diciendo a Dios, si queremos ayunar, pero con nuestra condición, no la condición que tú impones. Y el Señor no funciona de esa manera. Dios, y hay ocasiones que la gente, aún en esos, en esa posición de presunción y desobediencia, ayunan al Señor y el Señor le responde. Pero tú sabes por qué es. Porque todavía no son conscientes de esa verdad, de dónde están fallando. Entonces, ahí apelan a la misericordia de Dios. Y Dios responde por misericordia, pero no porque se lo merecen. Entonces, una cosa es usted recibirlo porque se lo merece. Y otra cosa es usted recibirlo porque en su misericordia el Señor le está obedeciendo. Pero una vez usted entendió esto, no obedecerlo es presunción. Y si está ayunando bajo la misma condición y criterio que ayunó el pueblo de Israel en el pasado, por lo cual el Señor le dijo, me ayunáis en rebelión. Estáis ayunándome en rebelión. No puedo aceptar ese ayuno porque estáis en pecado. La rebelión lleva a qué cosa? Al pecado. Es el mismo proceso que se dio con Satanás. Primero vino la iniquidad, obras inicuas. Nuestra iniquidad nos lleva a la rebelión. La rebelión nos lleva al pecado. Y el Señor le está diciendo lo mismo que nos está diciendo a nosotros hoy. Estáis adorando impíamente, inicuamente. Me estáis buscando de forma inicua. Y la iniquidad da como resultado la rebelión. La rebelión es que no, la Biblia dice que no estamos bajo ley, estamos bajo gracia. La rebelión es decir que porque Cristo resucitó un día, el primer día de la semana, los atributos que Dios dijo que son eternos se anulan para pasarlo a ese día. La presunción es decir que ya no estamos bajo el antiguo pacto, que estamos bajo un nuevo pacto. Cuando en ese nuevo pacto, en Hebreo, el capítulo 8 y capítulo 11, el Señor dice, después de aquellos días voy a escribir esos preceptos que les di a ellos en una tabla, lo voy a escribir a ustedes hoy, al leer espiritual, en sus corazones. Y ya no dirá ninguno que no conoce mi ley ni que no me conoce, porque todos me conocerán, del de más pequeño hasta el más viejo. Todos me conocerán. Entonces, el Señor hoy día vuelve y nos dice dónde estamos fallando. Entonces dice Jehová, los tuyos edificarán los muros. Pero ¿cuáles muros hemos derribado tuyo, Señor? Ahora el Señor te va a decir dónde derribaste esos muros. Si retrajere del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad, me derrumbaste ese muro, destruiste esa parte de la calzada por la que yo te dije por donde tenías que andar, rompiste los pilares del fundamento de mi gobierno y de mi carácter. ¿Cómo puedes desarrollar santidad? ¿Cómo puedes desarrollar mi carácter estando en pecado y en rebelión? ¿Cómo puede ayunar estando en pecado y en rebelión? Por eso es que hay una relación tan estrecha entre el ayuno, la santidad, el carácter de Dios, su mandamiento y la obediencia. Es todo un mismo paquete. No podemos separar uno de otro porque Dios no lo reconoce. Y se lo está diciendo aquí al principio. Ayunáis en contienda y en rebelión. Por eso le dice a él, ve, dile que no ayunen estando en rebelión y estando en pecado, porque no me daré por entendido, no escucharé su voz, no aceptaré ese ayuno. Entonces aquí, en el versículo 13, nos dice el punto central donde está fallando, donde uno de los puntos donde falló su pueblo en el pasado y el punto central donde está fallando su pueblo hoy. Y aquí menciona dos puntos. Recuerda que hay un punto donde él dice que oprimís a tu prójimo, ¿verdad? Que sacamos fruto de nuestro semejante,
Y quiere decir que estamos robando al exprimir a nuestro prójimo y oprimirlo. Estamos obteniendo de él lo que no nos pertenece. Entonces, aquí se nos está diciendo que estamos fallando, que estamos en dos principios de la ley de Dios. Estamos robando al querer tener usufruto de cosas que no nos corresponden, al oprimir a nuestro prójimo, al mantenerlo humillado, pisoteado bajo nuestros pies. Y luego estamos violando el día que el Señor determinó para tener un encuentro con su pueblo a través de un puente sobre el tiempo, porque en el cielo se vive ese día como Dios lo dejó instituido en la tierra. Es un puente sobre el tiempo. Cuando nosotros reconocemos la santidad de ese día que Dios creó, que Dios santificó antes de que hubiera pecado, antes de que hubiera necesidad de algo santo, Dios santificó ese día para crear un puente sobre el tiempo. Cuando nosotros en ese día estamos adorando en espíritu y en verdad, nosotros entramos a formar parte de la eternidad, porque ese es el día en que el cielo se une con la tierra para rendir oración al Creador. Entonces, al nosotros entrar y reconocer ese día, estamos entrando en parte de un tiempo eterno. Estamos entrando en la eternidad. Podríamos decir por anticipado en el cuanto se refiere al gozo y a la alabanza. Entonces, el Señor dice, si retrajeres en día de reposo tus pies de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, escucha aquí lo interesante, lo venerares, lo adorares, lo guardares, lo santificares, no andando en tus propios caminos. Y yo podría añadir a esto, ni dando obediencia a tu propia interpretación de lo que ya yo determiné claramente en mi palabra, buscar excusa para no obedecer este mandamiento, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras en mi día santo. Tú corriges esto si te vuelves a la obediencia, si depones tu rebelión, si restaura ese portillo en el cual debiste mantenerte siempre dentro. Si restaura esa calzada por donde deberás caminar continuamente hasta que yo vuelva y restaure todas las cosas, aquí viene la bendición. Si hicieres todo eso, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. En el capítulo 59, el versículo 1, sigue diciendo el Señor, y he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Entonces, el Señor quiere que nosotros restauremos todos estos fundamentos que hemos echado por tierra para poder realizar un ayuno como el Señor espera que su pueblo lo ayune. La humanidad, la cristiandad de los últimos siglos, que ha estado ayunando en rebelión y en pecado. Cuando Dios se ha dado por entendido al responder algunas de esas oraciones por eso ayuno, es porque quizás esa persona no conocían lo que dice Isaías 58. No conocían dónde están tropezando la cristiandad. Por eso dice que Dios no toma en cuenta los tiempos de ignorancia. Pero una vez los hermanos, los hijos de Dios, han entendido esto, tienen que hacer reformas en sus vidas para que podamos desarrollar y crecer en santidad y que el carácter de Dios pueda ser reproducido en nuestras vidas. Y que cuando una persona vea nuestro ser, esté viendo una representación viva de Jesús en la tierra. Por eso es que el carácter de Dios está intrínsecamente ligado a su ley. Y si queremos conocer a Dios,
tenemos que entender que en sus principios, en sus mandamientos y en sus estatutos morales, Él representó su carácter. Él todo lo incluyó ahí. Y por eso es que el Señor ni Jesús pudieron desligarse de los requerimientos de la ley. Por eso Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario. Porque si él hubiera podido evitar pagar el precio del requerimiento del pecado, si hubiese habido una manera de él no tener que morir por la violación de los mandamientos, entonces lo hubiera hecho. Pero como no hay manera de desligar el carácter de Dios de su santa ley, entonces esto requirió inevitablemente que Dios tuviera que morir en la cruz. ¿Por qué? Destruir los cimientos y eliminar, erradicar de la existencia eterna los mandamientos de Dios es erradicar al mismo Dios. No puede existir Dios sin su ley. No hay manera porque la ley es el trasunto de lo que es Dios, el trasunto y la forma de su carácter. Si queremos ver, darle cuerpo a Dios, queremos darle una forma a Dios, tenemos que conocer su ley, porque no hay manera de desligar a Dios de su ley. Y cuando se desliga a Dios de su ley, es porque entra el pecado. Y cuando entra el pecado, exige la muerte del mismo Dios que no se puede desligar de esa ley, que el cual dice que la paga del pecado es la muerte. Y por eso Cristo, como no pudo desligarse de él mismo, tuvo que morir en la cruz y pagar la consecuencia del pecado que no pudo pagar el pecador. Solo te podía pagar eso el mismo Dios que la creó, morir por ella. Y ahí es donde muchos hermanos y cristianos no entienden que no quieren someterse a la obediencia de Dios y quieren ser santos sin obediencia y no hay manera. Por eso en Apocalipsis el Señor es claro. Y en el libro de Santiago dice en Santiago capítulo 2 versículo 12, que el que viola uno de los preceptos de la ley de Dios, se hace culpable de todo. Porque el que dice que guarda toda la ley, pero ofendiere, o sea, o viola o no obedece un punto, se hace culpable de todos. También en Mateo 5:18 dice Jesús, estos fueron palabras de Jesús, encarnado en la ley. La encarnación de los mandamientos de Dios fue Jesús. Y por eso él dice, de cierto os digo, Mateo 5:18, que hasta que no pase cielo y tierra, ni una jota, ni una tilde, perecerá de la ley de Dios hasta que todas las cosas sean cumplidas. Romanos, también Pablo lo dice en Romanos 6:22. Dice, pero ahora, habiendo sido libre del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Un carácter que no haga idóneo para la vida eterna. Y esto se adquiere a través de la santificación. Es un proceso misterioso que se va realizando en la vida de cada creyente, aún no estén guardando los mandamientos, déjame decirte. Aún no estén en obediencia plena. La santificación es un proceso que lo lleva creciendo, crecimiento, va corrigiendo, va restaurando los portillos, vas reedificando las calzadas, va levantando los pilares, pero es un continuo crecimiento. Entonces eso va desarrollando el carácter de Dios en nosotros. ¿Qué es el carácter de Dios? La ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? Es Cristo. Cristo es la ley. Cristo es la encarnación de la ley y por eso es que cuando Él venga, Él va a verse en nosotros. ¿Por qué? Porque va a ver el carácter de Él reflejado en nosotros y su carácter. Podemos entenderlos simplemente a la luz de entender los mandamientos de Dios. No hay manera de conocer el carácter de Dios si no conocemos los mandamientos de Dios. No hay manera. No se puede separar el carácter de Dios y su mandamiento.
no se puede separar ningún atributo de Dios de su santa ley. Su santa ley dice que Dios es eterno. Jesús es eterno. Sus mandamientos son eternos. Su santa ley dice, la palabra de Dios dice que Dios es bueno, que su ley es buena y que Jesús es bueno. La palabra de Dios dice que Dios es santo, que Jesús es el santo de los santos y que su ley es santa. La palabra de Dios dice que Dios es justo y perfecto, que Jesús es la perfección hecha hombre y que su ley es santa, justa y perfecta. No hay manera de separar la ley del carácter de Dios. Y si queremos reflejar su carácter, tendremos sí o sí, porque en esto no hay vuelta floja, ya sea que un hermano no lo entienda o lo entienda, no hay vuelta floja, esto es sí o sí. Si queremos desarrollar el carácter de Dios, tenemos que estar en armonía con todos sus mandamientos, todos, incluyendo el día santo que Dios creó antes de que hubiera pecado. Porque en este día Él nos permite volver a unirnos con Él en la alabanza en el cielo, como si estuviéramos en la tierra. Es un puente sobre el tiempo. Cuando nosotros entramos en el día santo, y fíjate que Él a todos los días lo nombró con un número, pero ese día le dio nombre. ¿Por qué? Porque es el puente que une la tierra con el cielo, en santidad y en adoración. Cuando entramos cada ciclo de la semana al sábado, estamos entrando en la adoración eterna. Cuando salimos de ese ciclo, entramos en el ciclo de 6 días. Y por eso vuelve y se repite, vuelve y se repite y vuelve y se repite. Es una bendición que Dios dejó para en un mundo de pecado poder volver a conectar, aún estando en un mundo de pecado, con el tiempo eterno. Porque el sábado es el desarrollo del tiempo eterno en nuestra vida, estando aquí en un mundo de pecado. Ojalá y la iglesia pueda entender esto, que los hermanos lo puedan apropiar y rendir obediencia plena a esto, para que nuestro ayuno sea recibido como Dios quiere y para que se cumplan las palabras donde Él dice en Isaías 58:14, de hacer todo esto, de restaurar ese día, de dejar de violar los mandamientos de Dios, de poner nuestras rebeliones, nuestra iniquidad y nuestro pecado. Entonces dice el Señor, capítulo 14, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Iglesia cristiana, firme con Cristo. Iglesia cristiana, firme con